En esta actividad había que leer tres textos, el de Oviedo, el de Perranaut y el de Marita Segura. Voy a comentar el texto de Oviedo. Oviedo hace un análisis, un resumen de todo lo que se realizó a partir del artículo 3 de la Constitución de México para crear la reforma educativa. Se crearon los acuerdos, todos los que fue concordando con el Plan Nacional de Desarrollo. Y inicialmente el gobierno de México había hecho un diagnóstico muy certero de la situación de la educación en México. Dentro de los aspectos que trataban de solucionar era la baja matrícula en la educación media superior, la permanencia de los alumnos que bajar la deserción y mejorar la calidad educativa, creando nuevas escuelas, mejorando la infraestructura, capacitando mejor a los maestros, dándoles más formación más completa. Inicialmente, dentro de las propuestas era invertir en inversión, investigación, que un porcentaje más grande del PIB, del Producto Interno Bruto, fuera a formar parte de la inversión como todos los otros países de la OECD. Pero a medida que se fueron implementando las mejoras y se fueron haciendo todas aquellas disposiciones que ya se habían acordado, entonces al llevar a cabo los programas y llevar a cabo la aplicación de todos los cambios que se habían propuesto en la SEP, se desvirtuó el rumbo de los cambios. Entonces, a través del texto, Oviedo hace un comparativo y establece que de qué manera en otros países donde se ha llevado investigación científica han determinado las cualidades que debe tener un buen docente. En México, la formación profesional a nivel de posgrado, de maestrías y de doctorados, como lo aclara Oviedo, dice que se ha llevado a una desvirtuación del propósito de investigador en los formadores, porque se ha conformado de una manera en que los métodos de enseñanza a nivel de maestría se enfocan más prácticamente en darles temáticas a los alumnos que investiguen por sus cuentas, por sus partes, y después hacer una exposición frente a grupo para que el conocimiento se apropie en todos los demás, y que también el docente, el guía, el mediador, haga comentarios acerca de las apreciaciones y todas las cuestiones que él considere pertinentes. Bueno, esta forma de enseñanza es más, dice Oviedo, corresponde a niveles anteriores de educación, no de maestría ni de doctorado. Entonces esto hasta cierto punto ha ido descalificando o desvalorizando pues la educación superior en México. Además que la investigación ha estado ausente en todos los niveles, ¿no? En todos los aspectos. En América del Sur, en otros países, se han hecho investigaciones y se han llegado a determinar cuáles son los elementos, o las temáticas o las tendencias que debe seguirse para la formación de docentes formadores. Y hace un énfasis en que el aspecto más importante es que profundizar al docente en aquello que no ha sido posible establecer en la formación profesional en México, que es vincular al docente directamente, enseñarle sobre aquellas problemáticas, aquellas circunstancias que va encontrando en el aula, en su quehacer diario, y no llenarlo de programas y enseñanzas y conceptos que se espera que el docente aplique en el aula directamente. Al final,
les puede poner otros ejemplos más. Hace Oviedo una conclusión donde dice que se ha hecho algo, pero es muchísimo lo que falta para profesionalizar la educación. Un aspecto que me pareció muy importante y que fue de las propuestas que surgieron en las consultas que se hizo a nivel nacional después de la reforma educativa, era la de incluir dentro de las competencias que los docentes dominaran el aspecto socioemocional con los alumnos, porque hay una separación entre estos y lo que el docente encuentra en el aula, considerando también que en México la situación económica y conflictiva y todo eso ahí está muy grave, ¿no? Ahora, en el texto de Marisa Secura, ella hace énfasis en la persona, en el docente. Mientras Oviedo nos presenta toda la situación educativa en México, sus antecedentes, cómo se descarriló, no se concretó por diferentes circunstancias en aquello que se tenía propuesto. Maritza nos lleva y nos dice que lo importante en este caso es el docente que debe ser una persona. Cuando el docente sea una persona y deje de ser el elemento que es como el mediador, el que está entre el conocimiento y el alumno, entonces el docente se transforma y viene a ser como un elemento más efectivo en la formación de alumnos. Ella hace referencia a una investigación que se hizo en Venezuela y basada en el punto de vista de los alumnos con respecto a las situaciones que ellos veían con sus docentes. En esta encuesta, en este estudio que se hizo, encontraron varias cosas, que autoestima, ética, entusiasmo, metas claras, tenacidades. Okay. Pero uno de los aspectos más importantes que ella detenió y concluyó es que el docente tiene que conservar en sus cualidades, debe de tener vamos a ver, aquí tengo la palabra, debe ser tener una composición interna que debe de soportar las circunstancias, soportar circunstancias, de ser persistente, de ser enfático. Entonces dice que el docente debe tener principalmente tenacidad, dice. Pero esa tenacidad como un sentido más de fortaleza, no de una persistencia ciega por hacer algo, ¿no? Debe tener coraje, valentía, asumir riesgos, y eso, impulsado por la tenacidad, va a ser la que lo va a llevar a tener esa capacidad humana para poder enfrentar las situaciones que enfrenta en el aula, en las escuelas, en la sociedad y con respecto a los alumnos. Ahora, dice, aquí hay algo que me hizo pensar mucho. Es en el cuadro donde se vienen reflejados el perfil del docente universitario desde la perspectiva estudiantil. Entonces dice, en las competencias individuales del docente,
En todas ellas hay el aspecto emocional o emotivo contra las competencias profesionales del docente, donde solamente en dos partes se manifiestan este aspecto emocional del que debe manejar el maestro. Ahora, dice, el docente que se adapta a las circunstancias, tolera la ambigüedad, se enfrenta a situaciones confusas de sobrevivencia, se adapta. Entonces, el docente va formando, va creando las condiciones de empatía, de fortaleza, que le permiten dominar las competencias que necesita para formar en los alumnos autoestima, confianza, de capacidad para enfrentar situaciones difíciles, resolver en situaciones conflictivas y con estabilidad los problemas que le enfrenta la vida. Dice, el docente debe ser una persona solidaria, activa, lúcida y crítica, libertad, sociedad. Entonces, con respecto al ambiente en que está el joven, el docente debe darle ciertas capacidades, fomentar en él cierto sentido de individualismo, pero individualismo activo, comprensivo sobre la situación. Dice, frente a las cosas que maneja el sistema económico que impone condiciones, métodos, que pone formatos y para la vida a las personas, el docente debe de presentarse, y el individualismo al que lo lleva la sociedad del consumismo, ser solidario, al adoctrinamiento que le dan los sistemas económicos, que tenga una actitud lúcida y crítica, que al aletargamiento que le provocan la invasión de noticias, de periódicos, el sensacionalismo, el amarillismo, el docente debe inculcar en el alumno libertad. Mientras que la sociedad lo convierte a pesar de estar en una muchedumbre, de tener de ser solitario, el docente debe formar una sociedad humana y fraterna a la que debe pertenecer este joven, para que pueda desarrollarse en el transcurso de toda su vida. Dice, bueno, en Venezuela, dice, las condiciones del docente son de bajo salario, de formación inadecuada, desprestigio social y desaliento personal en el aspecto profesional por la situación económica que existe. Pero el docente ante esa situación, dice, cuando el docente se enfrenta a esa situación, o tiene dos opciones, dice, o toma una actitud positiva o toma una actitud negativa. Si toma una actitud positiva, entonces el docente se va a realizar como persona y va a integrarse a su escuela, a su comunidad, va a ser un ejemplo para los alumnos. Si se va por la parte negativa, entonces vive en la frustración, en el rencor, en el odio, y eso se empieza a manifestar en su conducta, en su actitud, en su desempeño, y en lugar de ser un elemento positivo para sus alumnos, es un elemento positivo para sus alumnos y también para su ambiente escolar. ¿Okay? Bueno, en reglas generales, es lo que presenta Maritza Segura Bazán. Ahora, de Philippe Pernaut, vamos.
Dice, la escuela pretende preparar para la vida. Okay. Dice, lo primero que hace Philip es que cuestiona. Dice, ¿por qué prepara la escuela para la vida? ¿Por qué las competencias han venido a desplazar de tal manera muchos conceptos que la escuela tiene que cuestionarse sobre su papel docente, sobre su papel formador? Dice, en los niveles superiores, en el nivel básico, de media superior hacia arriba, dice, están definidas las circunstancias, pero en el nivel básico no hay definición sobre los temas y los conocimientos que deben tener los alumnos, porque ahí pues no hay definida ni una carrera, ni una preferencia, no hay nada claro. Entonces él dice, pero ¿quién determina qué materias y todo lo que tienen que estudiar los estudiantes, los niños, los jóvenes, los adolescentes? Lo determinan las grandes corporaciones, los grandes organismos, el sistema de consumismo, el sistema capitalista, el sistema industrial que está establecido. Pero de una manera el sistema tradicional, el sistema capitalista, el sistema comercial, económico imperante, ya ha establecido sus propios métodos para cubrir sus necesidades de personal. Entonces, él va desarrollando competencias en aquellos que están en sus organizaciones y que poco a poco van a subir a tomar posición en algunos puestos en medios o superiores. Entonces, dice, la escuela nos va a capacitar. ¿Va a servir para la vida o va a servir para formar elementos para los sistemas comerciales dominantes, el sistema comercial dominante, económico dominante? Entonces, él se lleva, después de cuestionar este aspecto, empieza a cuestionar sobre las competencias y empieza a establecer diferentes niveles, dice, porque una competencia no es la misma en un país que en otro país, en una sociedad que en otra sociedad. Las competencias mismas están formadas estructuradas de diferentes maneras. Entonces, al final de su texto, él confronta y establece que hay competencias que sí se pueden determinar que son importantes para la formación de los jóvenes, de los niños. Otro punto importante que él aclara es que en esta situación en que se está la educación, dice, se ha hecho una moda en todos los países hablar de competencias, y quien habla de competencias ha quedado como un país retrasado o atrasado en el aspecto educativo. Entonces, las competencias están determinadas por los sistemas económicos y por las sociedades dominantes, aunque muchos jóvenes, muchos estudiantes acuden a las escuelas, pero actualmente las escuelas están desvinculadas de muchas maneras de los sistemas productivos. Entonces, este cuestionamiento pues nos hace pensar lo que pensamos, lo que podemos concluimos muchos docentes en México, que estamos preparando gentes hábiles en algunas competencias manuales, pero aniquilando o truncando o quitándoles el aspecto reflexivo, filosófico de su trabajo, de su desarrollo personal, de sus preferencias, de su análisis sobre la realidad, sobre la vida, sobre la familia, sobre la sociedad. Entonces los que preparamos para hacer máquinas que van a integrarse a otras máquinas
para producir bienes de consumo y generar capital. Entonces, es un dilema y es algo que tenemos que considerar mucho los maestros, los docentes, porque en muchos aspectos nuestra actitud, nuestra forma de afrontar las circunstancias y de la forma que enseñamos, de la forma que vimos, de la forma que reaccionamos, de la forma que enseñamos, de la forma que analizamos los problemas, los jóvenes van tomando ejemplo para ellos resolver en un futuro circunstancias especiales que van a afrontar y que nosotros ya pasamos por ellas. Bueno, es todo.